Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, para entender bien este gesto tan profético de Jesús de expulsar a los vendedores del templo, la palabra de Dios también nos coloca un término que nos ayuda para introducirnos en el corazón de Dios, ¿no? También nos podemos preguntar en esta época de Cuaresma por qué el Señor nos pide sacrificio, nos pide penitencia, nos pide que nos mortifiquemos de nuestros sentidos, que hagamos ayuno, que tratemos de alejarnos un poco de las comodidades para ir sintiendo poco a poco la cruz del Señor, que nos sana, que nos libera y nos purifica. ¿Por qué Jesús nos pide esto? Bueno, dice la palabra y la Escritura hoy que ya en el Antiguo Testamento se dice: «El celo por tu casa me devora». Esa es la razón. ¿Por qué Jesús expulsa a los vendedores del templo? Porque tenía celo. Y aquí hay 2 palabritas que a veces uno las usa en forma negativa, o sea, para referirse a cosas que no son buenas. Por ejemplo, ser celoso. Si uno dice: «Esta persona es celosa», ¿es bueno o es malo? Malo. El caballero acá dice que está malo. Pero existe un santo celo. El celo de tu casa me devora. Por otro lado, la ira, ¿es buena o es mala? Sabemos que es un pecado capital la ira, y sin embargo hay una santa ira. Jesús sintió una santa ira y por eso expulsa a los vendedores del templo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, el celo tiene que ver con el amor. El celo tiene que ver con el amor. Es un sentimiento que brota espontáneo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un novio ve que su novia está coqueteando por ahí con otro, siente celo. No se puede aguantar el celo. Y viceversa, si la novia ve que su novio o su esposo, en el caso de una mujer casada, anda mirando para otro lado, siente celo. Es obvio que siente celo. En ese sentido, el celo, queridos hermanos, es un don de Dios porque nos permite vivir desde las entrañas, ¿no? Desde el deseo más profundo, esa necesidad o ese deseo profundo de indisolubilidad en el matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que el matrimonio no se deshaga, no se separe. O el deseo de fidelidad, o el deseo de exclusividad. Tú eres mi amor y yo soy tu amor. Y entonces ahí nos vamos a respetar los dos. Y si se falla en ese sentido, obviamente salta la alarma, ¿no es cierto? Y eso se llama celo.
Por supuesto que existe un celo mórbido o enfermizo que hay que evitar, y existe una ira o una rabia que ya es pecado, que obviamente hay que evitar. Pero en este caso Jesús siente un santo celo y una santa ira. Por eso expulsa a los vendedores del templo y les dice: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Aquí lo dice de manera, en esta traducción un poco más suave, una casa de comercio, ¿no? Pero lo verdadero que dice Jesús es una cueva de ladrones. Que no se utilice el espacio sagrado del templo, donde nosotros venimos a tener un momento de amistad con Dios, de unión, de adoración, de alabanza, de encuentro familiar con Él, puesto que es nuestro Padre. No lo podemos transformar el templo en un lugar de comercio. No podemos hacer eso. ¿Cómo nos sentiríamos si dentro de nuestra casa de repente alguien quisiese instalar un negocio? ¿Sería bueno eso? Que dentro de la casa instalemos un negocio y que empiece a entrar la gente a comprar y vender. Por supuesto que nadie aceptaría eso. Sentiríamos celo de nuestra propia casa. ¿Y a quién se le ocurre hacer un negocio dentro de la casa, aunque sea un pariente? O sea, aunque sea el papá, la mamá, el hijo, la hija, la abuelita o la suegra, le diríamos: no, mi casa no es una casa de comercio. El mismo celo sentía Jesús. Mi casa no es para comerciar. En la primera lectura del libro de Éxodo parte contando los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, que como sabemos es amar a Dios sobre todas las cosas, se traduce finalmente lo siguiente: no adorarás otros ídolos. O como dice en esta lectura de hoy, no tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses. Queridos hermanos, ya en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta, por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, en Ezequiel y en otros, como un esposo celoso por su esposa, que es el pueblo de Dios, ¿no? Hay muchos signos para hablar de la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Dios es Padre, Dios es Rey, Dios es Pastor, Dios es el Creador, pero el que más se usa y el más bonito tal vez es que Dios es esposo de su esposa. El pueblo santo de Dios es la esposa de Dios. Y eso se repite en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, capítulo 5. Cristo es esposo de su esposa, la iglesia. Entonces, ese es el celo que siente Jesús por nosotros. Y Él no quiere que nosotros vayamos atrás de otros dioses, de otros ídolos, porque estaríamos siendo infieles con Jesús, que es el esposo de la iglesia. Así es el celo de Jesús por nosotros, ¿no? ¿Y cuáles son los otros dioses que nosotros podemos adorar y dejar de lado al Dios verdadero? Prácticamente hay 3 dioses que en el mundo nosotros encontramos que son buenos, pero a veces los elevamos a la categoría de dioses, es decir, ídolos. Y ahí fallamos contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuáles son esos 3 dioses? Primero, el amor excesivo a las riquezas, al dinero. Ya había dicho Jesús: no se puede servir a 2 señores, o amamos a Dios o servimos al dinero. No es que el dinero sea malo, pero nosotros no podemos, hermanos, servir al dinero. El dinero nos tiene que servir a nosotros, pero nosotros no podemos esclavizarnos a la riqueza. Nuestro corazón debe estar puesto en primer lugar en amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso significa muchas veces hacer cosas que son sin interés monetario. Sin interés monetario. O sea, yo ya lo dije ayer, pero hay mucha gente que está confundida y llega a la parroquia y pide una bendición. Padre, bendígame este auto, bendiga mi casa. Y después pide una bendición para su salud. Y después miran con cara así de: ¿le digo o no le digo? Padre, ¿cuánto vale la bendición de Dios? ¿Cómo va a valer si no tiene precio la bendición de Dios? No se puede cobrar, ¿no? Los que cobran por ayuda espiritual, entre comillas, son los brujos. Pero en la iglesia uno no puede estar cobrando por algo así que es gratuito. Den gratis lo que han recibido gratis. Entonces, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio, dice el Señor. Bien, eso no significa que
no tengamos nuestra responsabilidad de colaborar con la iglesia. Por eso se pasa la ofrenda en la misa, tenemos la obligación del 1%, todos sabemos eso. Pero las cosas de Dios no se comercian. No, los sacramentos no tienen valor, tampoco los sacramentales, son gratuitos. ¿Por qué? Porque se inscriben en esta dinámica del amor de Dios por su pueblo. En una familia las cosas no se hacen por plata, ¿no? Terminamos de almorzar hoy día, todos contentos, y la mamá puede decir, ¿y ahora quién se ofrece para lavar los platos? ¿Quién lava la loza? ¿Ya? Si alguien dice, yo la lavo, pero ¿cuánto me pagan? No es tan bonito, ¿no es cierto? Es mucho más lindo cuando es algo voluntario. Entonces, el amor se expresa voluntariamente. Por eso que no hay que transformar la casa de Dios en una casa de comercio. Tampoco nuestra familia, tampoco nuestras relaciones con los amigos. Esas son relaciones gratuitas de entrega, de servicio, de amar sin esperar recompensa muchas veces. Así demostraremos que nuestro corazón no está esclavizado a lo económico, sino que amamos a Dios sobre todas las cosas. El segundo ídolo o Dios que manda en este mundo es el poder, es el deseo de prestigio, de fama, de gloria humana. Y ahí está esa soberbia que muchas veces nos controla. Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y el tercer ídolo es el placer. Es el deseo de darse gusto, de comodidad y todo eso. ¿Cómo se vencen estos tres ídolos? Por eso en la Cuaresma nosotros somos invitados por la Iglesia a vivir la limosna, la caridad con el prójimo, el ayuno, o la mortificación de los sentidos, que no solamente es ayunar en comida los miércoles, los viernes, sino también ir dejando de lado cosas que no son malas, pero que no nos ayudan mucho, ¿no? Para vivir este tiempo de preparación a la Semana Santa. Ejemplo, ver mucha tele, ver muchas cosas del mundo, series, etc. Mejor dediquémonos más a la oración, más oración. Oración en familia, oración aquí en la comunidad. Y bueno, así, queridos hermanos, somos invitados a seguir transitando por estos 40 días de Cuaresma para que nuestro corazón esté ya listo y dispuesto a vivir la Pascua del Señor. La Pascua significa un paso a una vida nueva, una vida en la libertad de los hijos de Dios, en la gracia de Dios. Libertad para amar, pero amar de verdad. Significa que Dios viva en nosotros y nosotros vivamos en Él. Pero Dios no puede vivir en nosotros si nosotros no partimos teniendo celo de nuestra propia casa. Que en nuestro cuerpo, entonces, y en nuestra alma, no entre el pecado, no entre los vicios, sino solamente el amor de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios. Así sea. Amén.